Buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de las metáforas. ¿Qué es una metáfora? ¿Por qué es necesario utilizar la metáfora? Y en la última parte del vídeo vamos a ver ejemplos de metáforas y cómo podemos utilizar las metáforas para conseguir resultados con nuestros clientes pacientes. Pero antes de nada, me voy a presentar de forma rápida por si eres nuevo en este canal. Mi nombre es Daniela Constantín, soy psicóloga especialista en hipnosis ericksoniana, doy formaciones de autohipnosis en general para todo el público y también formaciones de hipnosis ericksoniana para profesionales de la salud y por supuesto tengo mi propio centro de terapias en Barcelona y de forma online. Dejaré más información al final del vídeo para no alargarlo y no hacer la presentación muy larga. Y ahora sí, vamos al lío con el vídeo. Mira, cuando quería hacer este vídeo empecé un poco a averiguar de dónde sale la palabra metáfora, porque es verdad que yo utilizo mucho las metáforas, me encanta, lo hago no solo en mi consulta, en mis formaciones, sino en el día a día, pero sí que es verdad que nunca había leído de dónde viene la palabra metáfora. Ya sabes que cada palabra tiene un origen. Y resulta que viene de Grecia, del griego, de mi amado griego. Bueno, no es que me guste el lenguaje, el idioma, me gusta mucho Grecia. Si me sigues en redes sociales, sabes que cada verano voy a Grecia. Pero bueno, coincidencia o casualidad, la palabra metáfora viene del griego, que significa, o que se dice, creo, no sé pronunciar muy bien, metaferein. Metaferein viene de la palabra meta y ferrein, y significa más allá y transferir, trasladar algo. Te voy a explicar exactamente qué quiere decir esto. Significa que nosotros trasladamos, transferimos un concepto, ¿sí? Una utilidad, un sentido de un objeto a otro. Y claro, nosotros cuando hacemos esto en el lenguaje, cuando hacemos esto en la consulta, la persona hace el clic porque entiende ciertas cosas a través de esta transferencia que nosotros hacemos. Vamos a pasar de la definición para que no te líes y lo entenderás con los ejemplos, esto de transferir o trasladar un concepto o un sentido, una utilidad a otro. Pero antes de nada también quería comentarte por qué es importante que utilicemos las metáforas. Y claro, yo hablo aquí sobre todo del contexto terapéutico, pero quiero que entiendas que las metáforas se utilizan en cualquier ámbito. Tengo otro vídeo donde hablo de las metáforas, lo dejaré por aquí en la descripción o si no abajo, para que le eches un vistazo también cuando acabes de ver este vídeo o si quieres ir antes, lo que tú quieras. Pero no voy a repetir contenido que hay en el otro vídeo. Entonces, ¿por qué es importante utilizar metáforas en la consulta? Fíjate, nosotros nos comunicamos en general a través del lenguaje, ¿no? Lógico, sí que utilizamos también el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, pero en consulta utilizamos mucho el lenguaje. Entonces, claro, si la consulta se basa en la comunicación y la comunicación tiene como principal herramienta el lenguaje, es muy importante que empecemos a hacer uso de las metáforas. Yo diría incluso que es imprescindible, que no puede haber terapeuta que no sepa utilizar unas metáforas. Da igual qué modelo teórico utilicemos. En mi caso utilizo mucho terapia breve, terapia sistémica y sobre todo hipnosis ericksoniana. Pero si eres psicoanalista, si utilizas cognitivo-conductual, si utilizas Gestalt, me da igual siempre y cuando te acostumbras a ver la importancia de las metáforas para que veas más resultados en tu consulta. Entonces, ¿por qué es importante utilizar metáforas? Básicamente porque nosotros nos comunicamos también a través de metáforas. De hecho, de pequeños nos leen cuentos. En las clases, cuando no entendemos algo, el buen maestro nos intenta explicar algo a través de una metáfora. Luego de adultos nos relacionamos a través de historias, contamos, utilizamos una metáfora. Me siento como en un callejón sin salida cuando queremos contarle a un amigo de que estamos saturados, no nos encontramos bien, no nos encontramos a nosotros mismos, pues utilizamos una metáfora para describir cómo estamos y a la otra persona le queda claro
cómo estamos nosotros con esta metáfora. O sea, es como que queda muy visual, muy representativo, de forma muy esquemática y no hace falta dar tropocientas vueltas y detalles para que entendamos cómo se siente esta persona. Entonces, claro, si vemos la fuerza que puede llegar a tener una metáfora tan sencilla como para resumir o para poner en pocas palabras un estado o una emoción o una sensación, imagínate si luego le damos la vuelta a esto y utilizamos estas metáforas para trasladar o para llevar al paciente del punto inicial donde se encuentra, que es que no se encuentra bien, a llevarlo a el otro punto, al punto B, en donde se va a encontrar mejor. Luego, a lo largo del vídeo te explicaré también cómo hacerlo, con qué tipo de metáforas, pero sí que quiero que entiendas por qué es importante empezar a utilizar metáforas en la consulta. También hay que saber que no solo utilizamos fuera de la consulta las metáforas para hablar y para explicar ciertas cosas, sino que dentro de la consulta el cliente viene y nos cuenta él mismo cómo se siente a través de metáforas. Entonces, claro, si en su cabeza ya se representa cosas a través de metáforas, entonces es obligatorio, no, bueno, es una broma cuando digo que es obligatorio, pero te recomiendo de todo corazón que empieces a investigar y que empieces a utilizar las metáforas, porque si tu paciente te trae una metáfora, tú tienes que hacer algo con esta metáfora y tú tienes que llevarlo del punto A, que es cuando él te describe su malestar con una metáfora, al punto B. Entonces, claro, si nuestra cabeza ya representa metáforas, si nuestra forma de comunicarnos ya es a través de metáforas, ¿por qué? Porque son muy expresivas, porque son muy creativas, porque transmiten mucho, ¿cómo no vamos a intentar dar un salto y utilizar esto en la búsqueda de soluciones? Otra razón por la cual es muy importante empezar a utilizar metáforas en la consulta es porque vence las resistencias del cliente barra paciente. O sea, todos sabemos que los pacientes se saben la teoría muy bien. Incluso nosotros los terapeutas que también tenemos problemas, lógicamente somos humanos, nos sabemos la teoría, pero luego cuando la queremos llevar a la práctica es muy complicado porque no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos muchas resistencias. Entonces, a través de las metáforas lo que hacemos es vencer estas resistencias. Si la metáfora es ofrecida por el paciente, mucho mejor. Si el paciente no sabe o no tiene la facilidad de expresarse con metáforas, ahora es cuando yo paso a la siguiente fase y te explico cómo empezar a utilizar metáforas para que puedas vencer las resistencias del paciente y para que sienta que cuando sale de la consulta se lleva algo útil, algo que le ha hecho clic, algo que le ha hecho tener un sentido, algo que le va a mover a que se motive a empezar una dieta, o a que se motive a que empiece a ser más constante, o a que se motive a que deje de procrastinar, o que quiera ya dejar de tener ansiedad, etc. Entonces, gracias a estas metáforas que podrás hacer, es como el paciente se va a llevar algo de la primera visita, de la segunda, de la tercera, aparte de las demás técnicas que tú vas a utilizar. Entonces, como yo decía, te voy a empezar a explicar qué tipo de metáforas hay y cómo podrás empezar a utilizarlas en tu consulta. Entonces, aquí, claro, cuando yo hablo de tipos de metáforas, te puedo explicar muchas cosas, pero esto es un vídeo gratuito en YouTube, así que voy a explicar una pequeña parte. Quien quiera aprender más, tiene mis formaciones y ahí puede aprender muchísimo. Entonces, las metáforas son de diferentes maneras. Son metáforas traídas por el cliente cuando nos dice, como había dicho yo en el ejemplo anterior, me siento en un callejón sin salida, o me siento en un laberinto sin salida, o como me decía a mí una persona, me siento como una olla a presión a punto de explotar, o una paciente que no estaba contenta con su físico me decía, me siento como una pasa. Hay tantas formas de expresar lo que uno siente con una metáfora y hay muchas personas, muchos pacientes que ya vienen con esta metáfora a la consulta. Si ellos vienen con esta metáfora, es fácil que nosotros hagamos uso de esto y recuerda llevarlo del punto A al punto B. Pero también hay personas que no tienen facilidad de expresarse con las metáforas y que igualmente les serviría a ellos ayudarles a través de una metáfora. Entonces ahí lo que podemos hacer es
colaborar con el cliente, con el paciente y crear juntos una metáfora. Entonces ahí es cuando yo te recomiendo que empieces a utilizar y preguntar al paciente cómo te sientes, ¿no? Y cuando te dice cómo te sientes, incluso preguntarle a qué se parece esto, qué te está transmitiendo esto. Esto es como si fueses un animal, ¿qué animal serías? O si tu problema sería un animal, ¿qué animal sería? Si fuera un color, tu problema, ¿qué color sería? Si fuera un objeto, ¿qué objeto sería? Si fuera una situación, ¿qué situación sería? Si fuera una estación, ¿qué estación sería? Entonces, ayudamos a la persona a que nos elabore, aunque sea simplemente la palabra, el concepto, una metáfora, una analogía, me da igual, y a partir de ahí nosotros empezamos a abrir esta metáfora como una flor para que la persona vea el núcleo, vea lo que realmente es importante ahí y cómo luego podemos reprogramar, por decirlo así, aunque no me gusta mucho la palabra reprogramar, pero para que me entiendas, y poder llevarlo a otro punto, ¿sí? O sea, si la persona me dice, por ejemplo, me siento estancada, siento que, o estancado, siento que no avanzo, siento que me he quedado en el mismo nivel, pues a partir de este estado que me está dando, podemos preguntarle si fuese un objeto, si fuese un animal, si fuese un color, ¿qué sería? Y si me dice, me lo invento, ¿vale? Pues me siento como en una caja cuadrada y que no tiene salida, ¿vale? Entonces, nosotros ahí mismo, con esta metáfora del malestar, lo que podemos es intentar, junto con el paciente, ver qué otras cajas hay, con qué otras formas hay, y que estas cajas, con estas formas diferentes, tengan una salida. Porque claro, todos entendemos por caja esto, cuadrado, pero hay diferentes cajas de diferentes formas, de diferentes utilidades. Entonces, ahí la persona empieza a buscar, ¿vale? Y nosotros también como terapeuta buscamos junto a la persona y le ayudamos a tener un poco de luz, le ayudamos a tener una pequeña ventana. Esto es en colaboración con la persona. No quiere decir que le vamos a resolver el problema, ojalá, pero le estamos dando algo, le estamos dando un recurso y ahí también captamos más información para saber cómo actuar en las siguientes sesiones. Es decir, que nos ayuda también a nosotros como profesionales a entender mejor sobre la problemática y sobre si la persona tiene recursos o no tiene recursos disponibles. Pero luego hay un tercer tipo de metáforas que son las construidas por el terapeuta, ¿vale? Te hago un pequeño recordatorio. Las primeras metáforas hemos dicho que son las que trae el paciente. Las segundas metáforas o el segundo tipo de metáforas son las metáforas que creamos junto con el paciente. Y el tercer tipo de metáforas de las que te voy a hablar ahora son aquellas metáforas que al final son creadas por el propio terapeuta. Estas metáforas son un poco más complejas porque, claro, ahí partimos en que el paciente no nos ha dicho nada y tenemos que ser nosotros el que creamos. Lógicamente que los que hacemos hipnosis ericksoniana nos es muy fácil porque sobre todo yo en mis cursos machaco y entreno mucho esta parte de crear metáforas a medida, además con todo lo que me trae el paciente, pero también se pueden crear unas metáforas un poco más genéricas que podamos utilizar en la consulta. Entonces, si la persona que viene nos dice que se siente, yo qué sé, pues tiene problemas de autoestima y siente que se está haciendo cada vez más mayor y siente que le aparece arrugas y no se gusta físicamente y no le gusta cumplir años y nunca celebra su cumpleaños porque no le gusta cumplir años. Te cuento esto porque estoy recordando 3 personas de la consulta con esta problemática. Pues a mí me gusta utilizar la metáfora del vino. ¿Sí? Un buen vino es el vino que tiene varios años, ¿sí? Que no es un vino joven, un vino de 2 o 3 añitos, pues es un vino más barato, es un vino de batalla que nos suelen dar en los restaurantes con el menú del día. Un buen vino
es aquel vino que tiene 20, 30, 40, 50 años, 60 años. Claro, es un vino muy caro, es un vino que se ha mantenido con ciertas condiciones y es un vino que incluso puede llegar a valer miles de euros, dependiendo de dónde es, dependiendo pues de la edad que tenga, de los años que tiene detrás, etc. Y elaboro bien esta metáfora y se la ofrezco a la persona. No le va a cambiar la vida, no le va a hacer que de repente se sienta de 20 años, pero te aseguro que en la persona hace por lo menos un clic y le ayuda a verse de otra forma, le ayuda a aceptarse y le ayuda a empezar a cuidarse sin esta obsesión por odiar la edad. Y este es un ejemplo de metáfora, pero pueden haber otros ejemplos de metáforas. Las personas que no encuentran sentido a la vida, que no quieren vivir, que no están bien, pues estas personas con depresión profunda, con una depresión crónica, claro, aquí estamos hablando de palabras grandes, ya sabemos, mejor un psicólogo clínico, ahí quizás hace falta un poco de medicación, pero bueno, muchas veces no encuentran tampoco en las terapias convencionales todo lo que busca la persona. Así que una metáfora que suele ir muy bien, que no es suficiente para una persona depresiva, pero que ayuda en este momento crítico donde la persona nos dice que no tiene sentido la vida y que no quiere vivir, repito, es algo bastante duro, bastante complejo. Suele funcionar muy bien conectar a esta persona con la tierra, enraizarla. Tiene que estar muy, muy presente, tiene que estar en el aquí, y una metáfora de un árbol con unas raíces profundas donde se puede alimentar, se puede nutrir bien y le da fuerza para crecer, para mantenerse erguido, etc. Puede funcionar bien. Repito, es una metáfora genérica que no cambia la vida a la persona, pero es algo que por lo menos nos ayuda a dar un pequeño paso. Por supuesto que si yo luego escucho que la persona me trae metáforas, yo hago uso de estas metáforas y le hago ya sea una hipnosis, ya sea que le hago una reestructuración cognitiva y le añado sus propias metáforas. O añado yo como terapeuta, que sigo estando en el tercer paso, ¿sí?, las metáforas que voy a crear yo, pero las hago con cosas que me trae la persona. Utilización, sí, que he hablado mucho en otros vídeos sobre la utilización, observación y utilización de lo que me trae. Pero si no estoy muy familiarizado con estos conceptos y no tengo experiencia, bueno, pues puedo tomar también algunas metáforas un poco más genéricas y entreno mis capacidades de utilizar metáforas para diferentes problemáticas. Se pueden utilizar para constancia, se puede utilizar para las personas que procrastinan, se puede utilizar para las personas que se comparan muchísimo. Hace poco en una consulta, en una terapia, utilicé una metáfora que me vino en aquel momento, que luego me pareció preciosa, pero nunca me había llegado, nunca me había venido esta metáfora de hablar sobre los peces que hay en un acuario o los peces que hay en el océano, en el mar. No voy a describir, no voy a detallar toda la metáfora aquí porque la voy a dar en mi grupo de Telegram. Te espero también en mi grupo de Telegram, ahí doy bastante contenido también. Y esta metáfora le ha hecho clic a la persona, fue una metáfora creada por mí, creada por el terapeuta, pero con detalles que yo tenía del paciente. ¿Por qué? Porque se comparaba mucho, porque la autoestima por el suelo, sí, bajo 1 incluso. Entonces, claro, una metáfora así, que es muy representativa, que la persona pilla enseguida, le hace clic. Y de esta forma la persona la próxima vez que se compara o la próxima vez que se siente muy mal se acuerda de esta metáfora y su malestar baja un poco, que la idea al final es esta, ¿no? Que nuestro paciente consiga dar pasitos y que cada vez se encuentre mejor. Así que espero de corazón que te des cuenta de todo lo que puedes hacer con las metáforas, tanto si son del paciente como si las creas junto con el paciente o si las haces tú con el material o lo que a ti se te ocurra, que te des cuenta de los cambios que se pueden tener en consulta. No te olvides de mirar el otro vídeo porque ahí explico los pasos a seguir para crear una metáfora interesante y que complementa muy bien el vídeo de hoy. Por supuesto, te espero en comentarios, si tienes preguntas, si tienes comentario, es decir, si has hecho alguna metáfora hasta ahora, si te ha servido, qué es lo que te ha servido, qué es lo que no sabes hacer. Y también me gustaría que apoyaras con un me gusta, que te suscribas al canal.
para que sigas recibiendo información y contenido interesante. Hasta aquí hoy, te mando un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo.